los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente, fue un accidente, fue un accidente. Hola, hola, ¿qué tal? Si a esta hora activamos el despertador, yo soy Jaime Gutiérrez, quien siempre les agradece su sintonía con el nuevo día, por siempre activar el despertador, por siempre acompañarnos en este que es un programa independiente que hoy 7 de agosto lo vamos a dedicar al presidente Juan Manuel Santos. 7 de agosto, 7 años de gobierno y el presidente más deslegitimado de la historia, una percepción de popularidad de acuerdo a las últimas encuestas que va en un 25%, nunca un presidente había caído tan bajo, es decir, en las encuestas, no sé en otros contextos. Pero bueno, aquí estamos entonces hablando de Juan Manuel Santos, un hombre que ya empieza a despedirse, le faltan 12 meses que prácticamente le sirven es para despedirse, para recorrer las regiones, para hacer el lobby, para buscar aplausos, etc. Pero generalmente el último periodo o el último año de gobierno es más bien poco lo que podemos esperar de presidente alguno. Bueno, señoras y señores, este programa lo hemos decidido llamar, ya ustedes se dieron cuenta, de acuerdo al título de la tapa, el presidente inolvidable, un presidente inolvidable, y es que no ha sido el único. Aquí los presidentes se vuelven inolvidables, o por lo que dejan de hacer, o por lo que hacen, o por lo que hacen en exceso, que generalmente siempre es malo, o por los que nunca hacen absolutamente nada. Caso, por ejemplo, Virgilio Barco. O por ejemplo, los que hacen algo pero que se les recuerda porque lo hicieron mal, es decir, Belisario Betancur con su Palacio de Justicia, con su negligencia que permitió obviamente que se incendiara y luego el posterior asesinato de los magistrados allí. Los que hicieron algo en exceso, que generalmente, como lo decía anteriormente, es malo. Andrés Pastrana, que se le recordará por sus viajes internacionales vendiendo nuestro país, nuestro territorio, nuestro patrimonio. El hombre allá mantenía firmando para que las multinacionales cada vez se apoderaran más de nuestra tierra. Pero también se le recordará por su periodo fallido en el proceso de paz con el Caguán. A Ernesto Samper, pues obviamente se le va a recordar porque en 4 años solamente se dedicó a defenderse de las acusaciones de los dineros del narcotráfico ingresados a su campaña, es decir, el proceso 8000. A Álvaro Uribe, ¿qué se puede decir? Pues solamente es recordar o simplemente mirar con detenimiento por qué un presidente tiene 180 y algo de denuncias en la comisión de absoluciones, en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿A quién más? ¿Quién se me queda por allí? A César Gaviria, que se le recordará por su reapertura o por su apertura económica, que fue prácticamente la debacle o el comienzo de nuestra debacle económica en Colombia. Y pues Juan Manuel Santos, que un poco más adelante pues vamos a tratar de descifrar qué fue lo que hizo, lo que no hizo y por qué se va a convertir, al igual que los 7 anteriores, Virgilio Barco, Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. ¿Por qué se va a convertir también en un presidente
inolvidable. Pero eso será un poquito más adelante porque al nuevo día llegan buenas noticias. Y esta buena noticia nos llega desde la industria licorera de Caldas, que es nuestro patrocinador oficial. Y la buena noticia de la industria licorera de Caldas es su estrategia de crecimiento para este año, que incluye la reapertura de su destilería en 2018, con la que venderá aproximadamente 10.000 litros de alcohol al sector, pero también las conversaciones con China para iniciar exportación de ron y el lanzamiento de su ron viejo Luxury o Luxury 21 años. Esta es una muy buena noticia que le llega al nuevo día de la industria licorera de Caldas. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la industria licorera de Caldas, protegemos y conservamos el agua y la vida. Bueno, volvemos a el nuevo día y estamos hablando de este presidente inolvidable, Juan Manuel Santos, 7 de agosto, 7 años de gobierno y con la percepción de popularidad más baja en la historia reciente de nuestros presidentes, 25%. Y ya como lo decía anteriormente, ya empieza a despedirse, 12 años que no podemos esperar. Cambio alguno, bueno, en realidad nunca lo esperamos, porque sabíamos cómo iba a ser el seco de acuerdo a la sopa que ya nos habíamos tomado por allí en 2010. Bueno, ya empieza a despedirse y miremos entonces qué es lo que dice nuestro inolvidable presidente Juan Manuel Santos. El mundo nos mira con respeto por lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Ya no nos ven como un país problema, sino como un país con un potencial inmenso. Pero repito, el tema no es lo que hemos hecho, sino lo que tenemos que hacer todavía, porque siempre hay nuevos desafíos, nuevas necesidades. Nos queda un año de trabajo, un año en el que debemos y podemos consolidar e incrementar los avances sociales, los avances económicos, de seguridad y de paz. Para enfrentarlos debemos atacar de frente la corrupción. Los corruptos le roban el futuro a los colombianos y vamos a atacarlos donde más les duele, la plata. Con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría los vamos a arrinconar, los estamos arrinconando. No tenemos que pensar todos igual, pero sí podemos remar todos en la misma dirección, que no es otra que la del bienestar y la tranquilidad de los colombianos. A eso los invito. Estamos construyendo la paz para tener un mejor mañana. Ya tenemos en marcha los planes con las comunidades para llevar a las regiones que más sufrieron por el conflicto y la ausencia del Estado los servicios y las oportunidades que se merecen y que tanto necesitan. Colombianos, hoy quiero decirles que en este último año de mi gobierno dedicaré cada minuto, cada segundo a afianzar lo avanzado y a mejorar en lo que falta. Pero no puedo solo. Así como los logros alcanzados son de todos los colombianos, los retos también lo son. Si trabajamos unidos, si lo hacemos juntos, tendremos la Colombia de oportunidades que siempre hemos soñado. Y claro, es normal que cada uno de los presidentes, cuando ya empiezan a sentir la ausencia de poder, cuando ya se acerca la hora de que tengan que levantarse de esta silla presidencial, de coger las maleticas y abandonar la Casa de Nariño para que venga su sucesor, pues se autoelogie y empiece a hablar de lo que según él fueron los principales logros. Cada uno de los presidentes cuando sale, yo no sé si ustedes lo han notado, cuando ya se acerca la hora de dejar el gobierno, pues entonces se creen los mejores presidentes y nos dejan como viviendo en Suiza, ¿cierto? En un paraíso terrenal. Y es lógico que cada uno de ellos pues empiece a hablar de lo bien que hizo. Por ejemplo, Juan Manuel Santos, al igual que el anterior, cuando hablaba de que ojalá le cuidáramos los 3 huevitos, este dice que vamos por muy buen camino. Lo que pasa es que pasados tantos años y particularmente en estos últimos 7 ya no sabemos qué camino coger. Porque si él habla de que vamos por buen camino,
¿Cómo puede entenderse entonces que vamos por buen camino en un gobierno que pasados 7 años sigue cuestionado por la infame corrupción? ¿Cómo hablar de buen camino en un país que pasados 7 años sigue cuestionado por la infame impunidad? ¿Cómo hablar de buen camino en un país que pasados 7 años sigue cuestionado por las infames tasas de mortalidad infantil? ¿Cómo hablar de buen camino en un país que pasados 7 años sigue cuestionado por el asesinato sistemático de sus líderes sociales? ¿Cómo hablar de buen camino en un país que pasados 7 años sigue cuestionado por el incumplimiento del gobierno con los maestros, transportadores, funcionarios de la salud, de la justicia? ¿Cómo hablar de buen camino en un país que pasados 7 años sigue cuestionado por las perversas e infames reformas tributarias? En 7 años, 3. ¿Cómo hablar de buen camino en un país en el que pasados 7 años un gobierno sigue cuestionado por los desmesurados aumentos de salario a los congresistas? En 7 años, 5. ¿Cómo hablar de buen gobierno en un país en el que pasados 7 años el gobierno sigue cuestionado por incumplirle y, lo peor, engañar a sus estudiantes? Y digo que es un gobierno que sigue cuestionado porque así venimos desde hace, no 7 años, desde hace muchísimos más. Ya lo decía anteriormente, son por lo menos 7 presidentes de nuestra historia reciente a los que se les recordará o por no haber hecho nada o por haber hecho mucho en exceso. Y lo que hicieron en exceso, generalmente fue malo. Pero se les recordará también porque no cambiaron absolutamente nada. De acuerdo a lo que recuerdo, pues desde Barco yo estoy viendo que hay movilizaciones, hay marchas de maestros, hay marchas de campesinos, hay marchas de transportadores, es decir, hay marcha de la sociedad colombiana exigiendo sus derechos. Es decir, ¿por qué ninguno de los presidentes, incluso los últimos 2, teniendo reelección, no han cambiado absolutamente nada? ¿Es tan grave la salud en Colombia como para que ninguno de los 7 últimos presidentes hubiera podido arreglar el problema de raíz? ¿Es tan grave el tema de los transportadores como para que ninguno de los presidentes, incluyendo los últimos 2 con reelecciones, no le hayan cumplido a los transportadores, a la educación en Colombia, a los maestros en Colombia? Yo creo que más bien se trata de una política de Estado. Nos acostumbraron a que tenemos que salir a marchar por nuestros derechos, ¿cierto? Es decir, que salgan, nunca les vamos a cumplir, esto es una política de Estado. Nunca les vamos a cumplir, nunca vamos a dejar de que se muera la gente ahí en las clínicas, en los hospitales, por culpa de las EPS. Es decir, ya es prácticamente normal que nosotros nos tengamos que movilizar. Eso sí, sí nos podemos movilizar porque entonces nos mandan a estos macancanudos del SMAT y entonces a todos nos tienen calmados. Pero bueno, en realidad no quiero ser aguafiestas, no quiero ser ave de mal agüero y no reconocer el principal, no sé si el único, pero el principal logro del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuál fue? La paz, pero la paz con las FARC, no la paz para Colombia. Aquí pues estamos hablando ya en términos mucho más profundos, más generales, que incluso me atrevo a decir que de acuerdo a esa paz hecha con las FARC, podríamos tener como consecuencia la paz para Colombia, ¿cierto? ¿Cómo no reconocer, por ejemplo, que gracias a ese proceso de paz con las FARC y recordando ese 23 de junio en el cual se estableció ese cese bilateral del fuego entre gobierno y las FARC, cuántos colombianos hoy día no siguen con vida? Y estoy hablando de colombianos campesinos
en todo su contexto. Me explico. Colombianos campesinos vestidos con traje militar. Colombianos campesinos vestidos con traje guerrillero. Colombianos campesinos vestidos con traje paramilitar. Colombianos campesinos vestidos con traje militar. Pero sobre todo, colombianos campesinos vestidos con traje campesino. Es decir, aquel campesino que con su asadón y su pala y su tierrita y en fin, pues estaba prácticamente en la mira de todos estos grupos, guerrilleros, paramilitares, militares, etc. Y no encontraba, digamos, como ese punto de paz. Hoy día ese campesino puede decir que gracias a ese 23 de junio, cese bilateral, pues sigue vivo y sus hijos están con él y no están, obviamente, reclutados por alguna de estas organizaciones, regulares e irregulares. También vale la pena reconocer que de acuerdo a los datos del hospital militar no hay ni siquiera heridos dentro de sus instalaciones. Eso vale la pena. Cada que nosotros pensemos en la paz con las FARC, independientemente de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con los términos en los que se haya llevado este proceso de paz, pues lo primero que debemos pensar, antes que nada, es en la vida, porque antes la guerra, una guerra de 50 años, pues solamente se le venía a uno a la cabeza muerte, ¿cierto? Independientemente del color o del uniforme que tuviera, era muerte. Hoy día, pues pensamos es en la vida del militar, del guerrillero, del paramilitar incluso, porque son colombianos y porque son campesinos que se los llevaron para la guerra. Y los campesinos obviamente de civil. Entonces todo eso vale la pena reconocerlo. Pero como todo tiene un pero, pues aquí quiero invitarlos o compartirles unas cifras que, digamos, podrían servir como soporte a lo que les decía anteriormente. Ojalá esta paz con las FARC sea la consecuencia de una verdadera paz estable y duradera para Colombia. Ya se me viene a la mente en este momento esa frase muy simbólica pero muy importante de Rigoberta Menchú que se puede aplicar a cada uno de estos procesos de paz. La paz no es ausencia de guerra, la paz es presencia de justicia. Palabras mágicas de Rigoberta Menchú. Entonces, si vamos a hablar de paz con presencia de justicia, pues miremos estos datos que nos sirven como soporte, repito, para esa paz que todos queremos y que todos estamos buscando en Colombia. Ahora se trata de hacer una simple operación matemática. Si desde el 23 de junio de 2016 hay un cese bilateral del fuego, es decir, no hay bala de aquí para allá, ni bala de allá para acá, no se suben los helicópteros, no hay que comprar más munición, más uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que requiere el inventario de una guerra quiere decir que nos hemos ahorrado 7 billones de pesos, que antes se utilizaban para pelear única y exclusivamente con las FARC. Ahora había otro presupuesto para pelear para entrar en guerra con el ELN, pero solamente con las FARC 7 billones de pesos, de acuerdo a la Tesorería Nacional o al Ministerio de Hacienda. 7 billones de pesos los dejamos acá. ¿Ustedes se acuerdan que en Colombia se vendió Isagen, uno de los más grandes patrimonios nacionales? Se vendió en 6.5 billones de pesos el año pasado. Eso quiere decir que sumando este patrimonio más este patrimonio nos da 13,5 billones de pesos que reposan, repito, en la Tesorería Nacional. La pregunta es, ¿en qué se ha invertido ese dinero? Porque es un dinero con el que no contábamos hace algún tiempo. Es decir, el Estado se autofinanciaba de acuerdo a los impuestos que nosotros sagradamente pagamos mes a mes, ¿cierto? Pero entonces hay dos utilidades más con las cuales no contábamos, es decir, hicimos un proceso de paz con las FARC, aquí nos ahorramos 7 billones que los utilizábamos siempre para esta guerra. Y aquí vendimos nuestro patrimonio, 6.5, y entonces quiere decir que hay 13,5. ¿En qué se invirtieron? O si todavía están, ¿en qué se piensan invertir? Juan Manuel Santos, 7 de agosto, 7 años de gobierno, 12 meses para que abandone la Casa de Nariño. Un hombre que tendrá, según algunos, muchísimos logros, según otros, muchos fracasos. Esta es una mirada de El Nuevo Día.
Lo que sí es que nos dejó la paz con las FARC. Pero hay que recordar y nunca olvidar, esto sí que se vuelva inolvidable, es que la paz no es ausencia de guerra, la paz es presencia de justicia. La primera parte ya está hecha. La segunda no dejará de ser siempre una triste e infame utopía. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. Y la otra buena noticia tiene que ver con la elección de la Industria Licorera de Caldas como la mejor productora de ron en el 2016 en el 6º Congreso del Ron. Según su gerente, Luis Roberto Rivas, es un gran aliento y estímulo para cada uno de los funcionarios, lo que refleja que cuando una empresa se administra con criterio empresarial, cuando se forma con equipo de trabajo serio, con conocimientos técnicos y administrativos en producción y comercialización, se pueden obtener estos logros tan importantes para la licorera. Ahora que estamos en este gran empeño de adelantar el proceso de internacionalización lo más exitoso posible y en un momento en que estamos llegando a un país y a una región tan importante como España y la Unión Europea. Como también hay que recordar y nunca olvidar que en Colombia cada vez somos más los buenos y gracias a Dios cada vez son menos los malos. A ustedes mil gracias por su sintonía. Yo soy Jaime Gutiérrez, quien siempre les dice, ojalá Dios los y las bendiga. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente,